El ganadero salvó a toda la tribu apache, y el jefe dijo, 30 mujeres apaches son tuyas. El ganadero avanzaba lentamente por el polvoriento sendero que atravesaba las llanuras del oeste. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las colinas, tiñendo el horizonte de tonos dorados y naranjas. Cada paso que daba sobre la tierra seca levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban con el viento. Su caballo, fuerte y paciente, caminaba a su lado, acostumbrado a las largas jornadas. El ganadero, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol y las noches bajo el cielo abierto, llevaba semanas siguiendo a su rebaño perdido. No era un hombre cualquiera, su vida había estado marcada por la soledad y por la necesidad de depender únicamente de su propia fuerza y astucia para sobrevivir. Pero aquel día, aunque parecía un día común, su destino estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Mientras avanzaba, observaba el paisaje, los pastizales se extendían por kilómetros, interrumpidos solo por pequeños arbustos secos y alguna roca dispersa. De vez en cuando, el sonido lejano de algún ave o el crujir de la madera de un viejo cercado roto rompía el silencio. No era un lugar seguro para un viajero solitario, pues en esas tierras podían aparecer bandidos o animales salvajes en cualquier momento. Sin embargo, el ganadero no temía, la vida lo había enseñado a mantenerse alerta, a leer cada movimiento y a prever lo que podría suceder antes de que ocurriera. De pronto, a lo lejos, algo llamó su atención. Entre las colinas, vio un grupo de figuras moviéndose de manera extraña. Al principio pensó que serían viajeros como él, quizás otros ganaderos o comerciantes. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que se trataba de personas que parecían confundidas y asustadas. Había hombres, mujeres y niños, algunos corrían, otros se detenían y miraban alrededor con expresión de miedo. Algo en su comportamiento le indicó al ganadero que no estaban simplemente de paseo. Decidió acercarse con cautela, sin mostrar armas ni amenaza alguna. Su instinto le decía que podía necesitar ayuda. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo distinguir mejor sus rasgos y ropas. Eran miembros de una tribu apache. Sus vestimentas estaban sucias y algunas parecían rasgadas, lo que indicaba que habían pasado por situaciones difíciles recientemente. El ganadero notó que varios de ellos llevaban cargas ligeras, probablemente con lo poco que habían podido salvar. Los niños, con los ojos grandes y asustados, se aferraban a sus padres, mientras los mayores intentaban mantener la calma y organizaban la marcha. Era evidente que algo grave había sucedido. El ganadero decidió presentarse. Su voz, firme pero amable, llamó la atención de los apaches. Algunos retrocedieron, desconfiados, mientras otros se acercaron un poco, curiosos. No todos entendían palabras en común, pero su lenguaje corporal transmitía seguridad y respeto. Se presentó como un ganadero que viajaba solo por esas tierras, y aunque no podía explicar con exactitud la situación de la tribu, les ofreció su ayuda. Al principio, el jefe de la tribu, un hombre alto y de mirada profunda, observaba desde la distancia. Sus ojos evaluaban cada movimiento del forastero, buscando señales de peligro o mentira. El jefe decidió acercarse finalmente. Cada paso que daba era lento y calculado, con la autoridad de quien conoce su tierra y su gente. Cuando estuvo frente al ganadero, lo estudió de manera silenciosa. El ganadero, consciente de la tensión, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. No dijo más, dejando que el silencio hablara por él. La tribu estaba agotada, y la incertidumbre del momento hacía que todos se mantuvieran alerta. Sin embargo, la presencia del hombre parecía ofrecer algo de esperanza. Su postura segura y sus gestos tranquilos indicaban que no era un enemigo. Después de unos minutos, el jefe habló. Aunque el idioma de los apaches y el del ganadero eran diferentes, logró hacerse entender con gestos y palabras simples que el hombre comprendía. Le explicó que su tribu había sido atacada por un grupo de forasteros que querían robar su ganado y recursos. Muchos habían perdido sus hogares y lo poco que tenían había sido destruido. La tribu había logrado escapar,
pero estaban cansados, hambrientos y preocupados por los suyos. El ganadero escuchaba con atención, comprendiendo que la situación era más grave de lo que parecía desde lejos. Decidió entonces ofrecer su ayuda de inmediato. Les indicó que podía guiarlos hacia un lugar seguro donde podrían descansar y protegerse. También mencionó que conocía zonas cercanas donde podían conseguir agua y algo de alimento temporal. La confianza no llegó de inmediato. Algunos miembros de la tribu miraban con desconfianza, mientras otros seguían con esperanza. Era comprensible, en aquellas tierras, los encuentros con forasteros podían ser peligrosos, y no cualquiera ofrecía ayuda desinteresadamente. Sin embargo, la calma y determinación del ganadero comenzaron a suavizar la tensión. El camino hacia un lugar seguro no fue sencillo. Tuvieron que atravesar llanuras extensas, cruzar arroyos y evitar senderos donde posibles enemigos podrían aparecer. El ganadero, acostumbrado a la vida al aire libre y a la lectura del terreno, guiaba a la tribu con seguridad. Señalaba zonas donde podían encontrar sombra o agua y advertía sobre posibles riesgos. Los miembros más jóvenes de la tribu empezaron a confiar en él, siguiendo sus indicaciones con menos miedo. Incluso algunos comenzaron a observarlo con admiración, impresionados por su conocimiento y valentía. A medida que avanzaban, el ganadero se daba cuenta de que la tribu estaba marcada por el sufrimiento reciente. Muchos caminaban con heridas leves, otros estaban cansados y hambrientos. Pero había algo que los mantenía unidos, la fuerza de su comunidad y la presencia del jefe, quien, a pesar de todo, no dejaba que nadie se desanimara. El ganadero sentía respeto por ellos, comprendía que la supervivencia no dependía solo de la fuerza individual, sino del trabajo en conjunto y la solidaridad. Al llegar al primer lugar seguro, un pequeño valle protegido por colinas, el ganadero les indicó dónde podían descansar y conseguir agua de un arroyo cercano. Los miembros de la tribu comenzaron a asentarse, y por primera vez en horas, pudieron respirar con algo de alivio. El ganadero, aunque también cansado, se aseguró de que todos tuvieran lo necesario para reponerse un poco. Preparó pequeñas fogatas y, usando su conocimiento, organizó la zona para que estuvieran protegidos de animales salvajes o posibles intrusos. El jefe apache se acercó nuevamente al ganadero. Esta vez, sus ojos mostraban respeto y gratitud. No era solo un reconocimiento por la ayuda inmediata, sino por la manera en que el hombre había actuado, sin miedo, sin buscar recompensa, solo por la necesidad de hacer lo correcto. Aunque aún existía cierta distancia cultural entre ellos, se había formado un lazo inicial basado en confianza y respeto mutuo. La tribu, que al principio miraba al extraño con duda, comenzaba a percibirlo como un aliado. Esa noche, mientras la tribu descansaba, el ganadero se sentó junto a su caballo y observó las estrellas. Pensaba en lo inesperado de aquel encuentro y en cómo una simple decisión podía cambiar el curso de muchas vidas. Recordaba su propia vida, solitaria y rutinaria, y se daba cuenta de que, a veces, el destino pone a las personas en el lugar correcto en el momento preciso. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero también sentía que algo importante estaba por comenzar. La historia de ese encuentro apenas empezaba, y aunque no lo sabía aún, aquel día marcaría el inicio de una relación que se recordaría por generaciones. El amanecer del siguiente día traería nuevos desafíos, decisiones importantes y momentos de valentía que definirían no solo su futuro, sino el de toda la tribu apache. Por ahora, la calma de la noche, el cielo estrellado y la seguridad temporal ofrecían un respiro, un instante de paz en medio del caos reciente. El ganadero sabía que su papel no había terminado, pero estaba listo para enfrentarlo. La historia que comenzaba aquella mañana quedaría marcada por la unión de culturas distintas, el coraje y la esperanza que surge cuando alguien decide actuar por los demás. La mañana siguiente se despertó con un aire más fresco que el día anterior, y el sol comenzaba a iluminar lentamente el valle donde la tribu apache y el ganadero habían encontrado refugio. Los primeros rayos atravesaban las copas de los pequeños arbustos y hacían brillar el agua del arroyo cercano.
La tribu, todavía con el cansancio de la huida reciente, comenzaba a moverse con cautela. Los niños se levantaban lentamente, algunos todavía somnolientos, mientras que los adultos organizaban pequeñas tareas, buscar leña, limpiar un poco el lugar y asegurarse de que todos tuvieran agua para beber. La vida cotidiana, incluso en medio de la adversidad, encontraba su ritmo gracias a la disciplina y la unión de la comunidad. El ganadero no era parte de la tribu, pero sentía la responsabilidad de ayudar. Caminaba entre las familias, observando cada gesto y asegurándose de que todos tuvieran lo necesario. Sus ojos, acostumbrados a leer el comportamiento de su ganado, ahora le servían para interpretar señales humanas, quien necesitaba descanso, quien requería cuidado especial y quien podía ayudar en la organización. Su presencia era calmante, transmitía seguridad y confianza, algo que la tribu valoraba profundamente en ese momento de vulnerabilidad. Pronto, surgió la necesidad de planear su próximo movimiento. La tribu no podía quedarse allí indefinidamente, necesitaban regresar a su hogar, recuperar sus pertenencias y proteger sus recursos. El jefe apache se acercó al ganadero con seriedad, explicándole que el grupo de atacantes aún podía estar cerca. Era vital moverse con cuidado, evitar caminos abiertos y proteger a los más débiles. El ganadero escuchó atentamente y, con gestos y palabras simples, comenzó a trazar un plan. Sugirió moverse en pequeñas secciones, dejando a los niños y ancianos en un lugar seguro mientras algunos adultos y él exploraban rutas más seguras. La idea fue aceptada después de una breve deliberación, la seguridad de todos era la prioridad. Antes de salir, el ganadero decidió enseñar a algunos miembros de la tribu cómo reaccionar ante peligros inesperados. Mostró cómo usar herramientas simples para crear alarmas, cómo identificar señales de presencia de extraños y cómo moverse sin hacer ruido. Aunque la tribu tenía sus propias técnicas de supervivencia, la experiencia del hombre traía un conocimiento práctico diferente que podía marcar la diferencia en un enfrentamiento o fuga rápida. Los adultos escuchaban con atención y algunos jóvenes observaban con ojos brillantes, aprendiendo nuevas habilidades que podrían salvarles la vida en situaciones críticas. El viaje hacia un lugar más seguro comenzó temprano. La tribu avanzaba siguiendo el guía, confiando en su experiencia para atravesar terrenos difíciles. Cruzaron colinas, pequeños ríos y zonas de pastizales donde el ganado solía pastar. El ganadero estaba atento a cualquier movimiento sospechoso y señalaba los peligros antes de que la tribu los encontrara por sí misma. Su liderazgo natural comenzaba a ser evidente, no imponía autoridad, sino que guiaba con ejemplo y prudencia. Cada paso era calculado, y cada decisión tomada con cuidado para proteger a todos. Durante la travesía, surgieron momentos de tensión. Unos caballos salvajes aparecieron cerca del grupo, causando miedo entre los niños y algunos adultos. El ganadero actuó rápidamente, moviéndose con calma pero firmeza para alejar a los animales y proteger a los más vulnerables. Sus acciones transmitían tranquilidad, aunque la situación era peligrosa, la forma en que enfrentaba los problemas daba confianza a la tribu. Los niños comenzaron a verlo como un protector, alguien que no solo ofrecía ayuda, sino que también inspiraba coraje. Mientras avanzaban, el ganadero observaba a cada miembro de la tribu con atención. Notaba los gestos de cansancio, las pequeñas heridas que algunos arrastraban y la forma en que los adultos cuidaban a los niños. Comprendía que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino de la coordinación y la solidaridad de todos. Cada decisión que tomaba buscaba proteger no solo la vida, sino también la dignidad y bienestar de cada persona. Su respeto por la cultura apache crecía con cada día que pasaba, entendía que la valentía no se demostraba solo en la batalla, sino en la protección de la comunidad y en la paciencia frente a la adversidad. Una tarde, llegaron a un pequeño bosque donde podían descansar y recoger frutas y raíces comestibles. El ganadero enseñó a la tribu cómo identificar qué plantas eran seguras y cuáles evitar. Explicó técnicas para encender fuego sin riesgo de provocar incendios y cómo mantenerse alertas durante la noche. La tribu estaba impresionada,
aunque tenían conocimientos propios de la naturaleza, la experiencia del forastero complementaba lo que ellos ya sabían. Comenzaba a formarse un vínculo de respeto mutuo, él respetaba sus costumbres y ellos valoraban su ayuda. Durante la noche, mientras todos descansaban alrededor de las fogatas, surgió una conversación más íntima con el jefe apache. Usando gestos, miradas y palabras simples, comenzaron a compartir historias de sus vidas. El jefe habló de la historia de la tribu, sus tradiciones y las dificultades recientes. El ganadero, a su vez, relató sus propias experiencias, la vida solitaria en la llanura, la importancia del ganado y la lucha diaria por la supervivencia. Aunque las palabras eran pocas y la traducción limitada, la esencia de sus historias se entendía, ambos habían enfrentado adversidades y habían aprendido a valorar la vida y la comunidad. El jefe apache, impresionado por la valentía y generosidad del hombre, comenzó a considerar la magnitud de lo que había hecho. Salvar a toda la tribu no era un acto menor, implicaba riesgo, planificación y un corazón dispuesto a ayudar sin esperar recompensa. Aunque la tradición de la tribu era distinta a la del ganadero, reconocía que su acción merecía un reconocimiento especial. Por eso, mientras la fogata crepitaba y las estrellas iluminaban el cielo, el jefe pensaba en cómo mostrar su gratitud de una manera que los dos pudieran entender y respetar. Al siguiente día, el grupo reanudó su camino, avanzando hacia las colinas donde podrían encontrar un refugio más seguro y recuperar parte de lo que habían perdido. Cada paso estaba marcado por precaución, pero también por una creciente confianza entre la tribu y el ganadero. Los adultos más fuertes empezaban a asumir tareas coordinadas, mientras él supervisaba y ofrecía consejo. Los niños, aunque aún asustados, comenzaban a jugar y reír ligeramente, una señal de que se sentían más seguros. La jornada no era fácil, el terreno era irregular, algunos caminos estaban bloqueados y los animales del bosque representaban riesgos constantes. Sin embargo, la unión del grupo y la guía del ganadero hacían que avanzaran con determinación. Durante el trayecto, ocurrió un incidente que reforzó aún más la confianza de la tribu en él. Un grupo de animales salvajes apareció cerca del sendero, sorprendiendo a algunos miembros. El ganadero, con rapidez y precisión, organizó a los adultos para proteger a los niños y ancianos, utilizando técnicas de distracción y defensa sin necesidad de violencia innecesaria. La tribu quedó impresionada por su serenidad y su capacidad para actuar bajo presión. Comprendieron que su vida estaba en manos de alguien que no solo sabía sobrevivir, sino también cuidar a los demás de manera estratégica. Al llegar a un pequeño claro, el ganadero decidió hacer una pausa más larga. Allí podían descansar, recuperar energías y planear la siguiente etapa del viaje. Preparó refugios improvisados y organizó la zona para que todos estuvieran protegidos durante la noche. La tribu comenzó a ver al hombre no solo como un protector temporal, sino como un aliado confiable, alguien que había demostrado con hechos que su valentía y generosidad no eran palabras vacías. Se empezaban a formar lazos que trascendían la cultura y la distancia, respeto mutuo, admiración y una sensación de gratitud que no necesitaba traducción. Durante esa pausa, el jefe apache se acercó nuevamente al ganadero. Esta vez, sus ojos mostraban algo más que respeto, había un reconocimiento profundo de que aquel acto heroico cambiaría la vida de toda la tribu. Usando gestos y pocas palabras, le transmitió que su acción no sería olvidada y que, de alguna manera, sería recordada como un acto de honor que marcaría la historia de su gente. El ganadero, aunque sorprendido por la intensidad del gesto, entendió la magnitud de lo que había hecho. No era solo salvar vidas, era ganarse la confianza y el respeto de una comunidad completa, algo que valía mucho más que cualquier recompensa material. La noche llegó con calma, y mientras todos descansaban, el ganadero reflexionaba sobre lo ocurrido. Sabía que todavía quedaban desafíos por delante, recuperar los recursos de la tribu, protegerlos de futuros peligros y mantener la cohesión del grupo. Pero también comprendía algo fundamental, la verdadera valentía no se medía solo en enfrentamientos o riesgos físicos, sino en la disposición de cuidar y ayudar a otros sin esperar nada a cambio.
Esa lección, aprendida en la vida solitaria de los llanos, ahora encontraba su expresión más clara en la unión y la protección de toda una tribu. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte con tonos rosados y dorados, el ganadero y la tribu estaban listos para continuar. La jornada sería larga, llena de obstáculos, pero con una confianza renovada y un sentido de propósito compartido. Cada paso que daban reforzaba el vínculo entre culturas distintas y demostraba que la colaboración, la valentía y la generosidad podían superar cualquier adversidad. La historia del ganadero y la tribu apache apenas estaba comenzando, y ya mostraba signos de convertirse en un relato memorable de coraje, solidaridad y humanidad compartida. El amanecer pintaba el cielo de tonos suaves, y la luz filtrándose entre las colinas del valle marcaba un nuevo día lleno de posibilidades y desafíos. La tribu apache se había preparado para continuar su viaje hacia un lugar más seguro, y el ganadero, con la misma calma y determinación de siempre, observaba que todos estuvieran listos. Cada niño, cada anciano, cada adulto sabía que aquel día sería clave para recuperar algo de normalidad en sus vidas. La experiencia del ganadero se había convertido en guía indispensable, y la tribu confiaba plenamente en sus decisiones. Mientras avanzaban por un sendero estrecho entre colinas bajas y arbustos dispersos, el ganadero mantenía la mirada atenta. Sabía que cualquier señal podía indicar peligro, pero también sabía que la paciencia era tan importante como la rapidez. Enseñaba a la tribu a leer el terreno, cómo identificar huellas de animales, cómo escuchar los sonidos del viento que podían revelar la presencia de personas desconocidas y cómo moverse con cuidado para no llamar la atención. Su experiencia se volvió un recurso vital para que todos avanzaran con seguridad. En medio de la caminata, el jefe apache decidió acercarse al ganadero para hablar en privado. Aunque aún se comunicaban con gestos y palabras simples, había un entendimiento profundo entre ellos. El jefe le agradeció nuevamente por la ayuda brindada y comenzó a explicar cómo los ataques recientes habían puesto en peligro la existencia misma de la tribu. La emoción en sus ojos era evidente, no se trataba solo de palabras, sino de sentimientos reales de gratitud y respeto. El ganadero escuchaba, comprendiendo que lo que había hecho trascendía cualquier riesgo físico, había salvado vidas, había protegido un modo de vida y había ganado la confianza de una comunidad completa. El jefe, con un gesto solemne, mencionó algo que sorprendió al ganadero. Según la tradición de la tribu, los actos heroicos podían ser recompensados de maneras que para él parecían inusuales. Señaló hacia un grupo de mujeres de la tribu y, con una voz firme pero respetuosa, expresó que como reconocimiento a su valentía, algunas serían consideradas como parte de la alianza entre él y la tribu. La frase, que en su cultura podía sonar chocante, en realidad representaba un gesto de honor y confianza profunda. El ganadero comprendió rápidamente que no era una posesión literal, sino un símbolo de respeto y gratitud que reforzaba los lazos entre él y la comunidad. Mientras continuaban su camino, el ganadero reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. Era un momento para aprender sobre la cultura apache y sus tradiciones, y él sabía que debía actuar con sensibilidad. No se trataba solo de proteger a la tribu de peligros físicos, sino también de entender sus costumbres y demostrar respeto por sus valores. Esta comprensión se convirtió en una nueva forma de liderazgo, no imponer su forma de pensar, sino adaptarse y guiar respetando la identidad de quienes estaba ayudando. El viaje continuó con más cuidado que nunca. La tribu avanzaba siguiendo al ganadero, quien marcaba el ritmo y mostraba cómo cruzar zonas difíciles sin riesgo. Cada paso era una lección de supervivencia, cómo caminar por terrenos rocosos, cómo usar los arbustos como cobertura, y cómo mantener la calma en situaciones que podrían provocar miedo. La tribu aprendía de él, y al mismo tiempo él aprendía de ellos, sobre resistencia, paciencia y la importancia de la comunidad en tiempos de crisis. La relación se fortalecía día a día. En un punto del camino, el grupo se encontró con un pequeño arroyo. Era una oportunidad perfecta para descansar, recuperar energías y abastecerse de agua. El ganadero enseñó cómo filtrar el agua para asegurarse de que fuera segura para beber,
y cómo recoger alimentos naturales sin poner en riesgo la salud de nadie. Los adultos escuchaban con atención, mientras los niños observaban con curiosidad. Aprender estas técnicas les daba confianza, comprendían que su supervivencia dependía tanto de la valentía como del conocimiento práctico de la naturaleza. Durante la pausa, algunos miembros de la tribu comenzaron a acercarse al ganadero con preguntas sobre su vida y sus experiencias. El hombre, con paciencia, relataba historias simples de sus viajes, de cómo había aprendido a leer el terreno, a cuidar del ganado y a enfrentar situaciones peligrosas sin perder la calma. La tribu lo escuchaba fascinada, no solo por sus habilidades, sino por la forma en que enfrentaba la vida con determinación y respeto hacia los demás. Poco a poco, comenzaron a considerarlo más que un protector temporal, era un aliado confiable y un amigo que compartía conocimientos valiosos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, surgió una situación que puso a prueba nuevamente la valentía del ganadero. Un grupo de bandidos apareció a lo lejos, atraídos posiblemente por la presencia de la tribu o por rumores de recursos disponibles. La tensión se sintió de inmediato, los adultos se posicionaron para proteger a los niños y el ganadero evaluó rápidamente la situación. Con calma, organizó a la tribu para moverse de manera estratégica, utilizando rutas de escape y escondites naturales. Su liderazgo se manifestó claramente, sin imponer miedo, sin gritar, sin precipitarse, guiaba cada acción para minimizar riesgos y proteger a todos. Los bandidos se acercaban, pero la tribu y el ganadero lograron moverse con rapidez y sigilo, evitando un enfrentamiento directo. La tensión disminuyó solo cuando el grupo alcanzó un lugar más seguro, protegido por árboles y colinas. La tribu respiró aliviada, y los niños se abrazaron a sus padres, comprendiendo que la presencia del ganadero había sido crucial para su seguridad. El jefe apache, con una mirada cargada de respeto y gratitud, asintió en silencio hacia él. No eran necesarias más palabras, el acto de protección había consolidado la confianza mutua y la admiración del grupo hacia el hombre que arriesgaba su vida por ellos. Esa noche, mientras se asentaban en un claro seguro, el jefe decidió realizar una pequeña ceremonia en agradecimiento. No era un ritual religioso en el sentido que el ganadero conocía, sino una tradición de la tribu para honrar a quienes habían realizado actos de gran valor. Los miembros de la tribu se reunieron alrededor del fuego, formando un círculo, y el jefe habló con solemnidad. Sus palabras no se entendieron del todo, pero el tono y los gestos transmitían profundo respeto. La frase que había mencionado antes, sobre las 30 mujeres apaches, se reafirmaba como un símbolo de reconocimiento y confianza, más que como una indicación literal. El ganadero entendió que estaba siendo honrado de la manera más alta posible dentro de esa cultura. El ganadero, aunque sorprendido por la intensidad del gesto, respondió con humildad. Agradeció con gestos, inclinando ligeramente la cabeza y mostrando respeto por la tradición. Comprendió que la verdadera recompensa no era material ni física, sino el respeto, la confianza y la gratitud de toda una comunidad. Esa comprensión fortaleció aún más su vínculo con la tribu y consolidó su rol no solo como protector, sino como aliado y amigo. Durante la noche, mientras la tribu dormía en paz, el ganadero reflexionaba sobre los eventos recientes. Su vida, que hasta entonces había sido solitaria y rutinaria, ahora estaba marcada por una responsabilidad profunda, proteger, enseñar y aprender de aquellos a quienes había ayudado. Se daba cuenta de que la valentía no se medía únicamente en enfrentamientos físicos, sino en la disposición de actuar por los demás, de respetar culturas distintas y de asumir riesgos para el bienestar común. Esa reflexión lo hizo sentirse más conectado con la humanidad de lo que jamás había imaginado. El amanecer siguiente traía consigo un nuevo día de desafíos. La tribu debía seguir avanzando, recuperar sus hogares y asegurar sus recursos. El ganadero, con renovada determinación, estaba listo para guiarles nuevamente. Cada paso que daban reforzaba no solo la confianza mutua, sino también el entendimiento de que la vida era más rica cuando se compartía con otros.
cuando se protegía a los más débiles y cuando se respetaban tradiciones distintas a las propias. A medida que avanzaban, el ganadero comenzó a notar cambios en la actitud de la tribu. Los adultos confiaban más en sus decisiones, los jóvenes imitaban sus movimientos y gestos, y los niños comenzaban a sentirse seguros bajo su cuidado. Incluso el jefe apache mostraba una apertura más grande hacia él, consultando sus opiniones sobre rutas y estrategias. El respeto mutuo se transformaba en colaboración, no eran solo guías y protegidos, sino un equipo que trabajaba unido por un objetivo común. Ese día concluyó con una sensación de logro y alivio. La tribu había avanzado sin incidentes graves, habían aprendido nuevas habilidades de supervivencia y la confianza en el ganadero se consolidaba cada vez más. La historia de ese hombre, que había aparecido de manera inesperada en un momento de peligro, comenzaba a convertirse en leyenda dentro del grupo. No solo había salvado vidas, sino que también había enseñado lecciones valiosas sobre liderazgo, respeto y solidaridad. La noche cerró con un cielo estrellado que iluminaba el valle, y el ganadero observaba con satisfacción cómo la tribu descansaba. Sabía que los próximos días traerían más desafíos, pero también oportunidades para reforzar los lazos, fortalecer la comunidad y proteger lo que era más importante, la vida y el bienestar de cada miembro de la tribu. La historia continuaba, y el hombre comprendía que su papel iba más allá de un simple rescate, estaba construyendo confianza, respeto y amistad duradera entre culturas distintas. El ganadero despertó temprano, como era su costumbre, antes de que los primeros rayos del sol acariciaran las colinas del valle. La tribu apache ya estaba en movimiento, preparando sus pertenencias y revisando el camino que recorrerían ese día. El ambiente estaba cargado de expectativa y de una energía tranquila pero decidida. Después de tantos días de tensión y peligro, cada miembro del grupo parecía haber asumido su rol con mayor confianza. La presencia del ganadero había generado un cambio notable, su liderazgo no imponía miedo, sino seguridad y dirección. Mientras avanzaban por un sendero rodeado de arbustos y pequeñas colinas, el ganadero se dedicaba a observar cada detalle del entorno. Señalaba zonas donde podían recoger agua, áreas donde era seguro descansar y lugares donde podrían protegerse en caso de encontrarse con animales salvajes o forasteros hostiles. La tribu aprendía de sus gestos y consejos, incluso los adultos más experimentados comenzaban a aceptar su guía con respeto y admiración. Era evidente que su conocimiento del terreno y de la vida en la naturaleza estaba salvando vidas y fortaleciendo la unidad del grupo. Durante la caminata, surgió una situación inesperada. Un grupo de bandidos que había estado acechando la zona apareció a lo lejos, observando el movimiento de la tribu. El ganadero, con rapidez y claridad, indicó a los adultos que se dispersaran estratégicamente para proteger a los niños y ancianos. Con gestos precisos, organizó a cada miembro en posiciones seguras y les enseñó a usar los arbustos y las colinas como cobertura. La tensión era palpable, pero su calma transmitía seguridad. Los niños, aunque asustados, comprendían que estaban bajo protección y seguían las instrucciones de manera atenta. Los bandidos, confundidos por la organización y la rapidez de la tribu, decidieron retirarse antes de provocar un enfrentamiento. La tribu respiró aliviada y los adultos se acercaron al ganadero con gestos de agradecimiento. El jefe apache, en silencio, observaba la escena con una mezcla de respeto y admiración. Cada acción del hombre demostraba no solo valentía, sino también sabiduría y un profundo sentido de responsabilidad. En ese momento, quedó claro para todos que su presencia había cambiado la seguridad y el bienestar del grupo. Al continuar su camino, el jefe decidió hablar nuevamente con el ganadero. Usando palabras simples y gestos, le explicó la importancia de lo que había hecho. Salvar a la tribu no era solo un acto heroico momentáneo, sino algo que aseguraría la supervivencia y la continuidad de su cultura. El ganadero, aunque acostumbrado a la soledad, comprendió que su papel había trascendido cualquier expectativa, ahora era parte de una historia más grande que él mismo, una historia que involucraba vidas, tradiciones y respeto mutuo. El viaje continuó durante varias horas, y la tribu comenzó a mostrar signos de cansancio.
Algunos adultos llevaban pequeñas heridas de la huida anterior y los niños necesitaban descansar con frecuencia. El ganadero organizó pausas estratégicas, distribuyó responsabilidades y enseñó técnicas para moverse sin desperdiciar energía. Cada decisión estaba pensada para proteger la vida de todos y asegurar que la tribu llegara a un lugar seguro sin contratiempos. Su liderazgo se manifestaba no en órdenes, sino en acciones que inspiraban confianza y cooperación. Esa tarde, llegaron a un bosque más denso donde podían descansar y abastecerse de alimentos naturales. El ganadero mostró cómo recolectar raíces, frutas y plantas comestibles sin riesgo, y cómo identificar agua segura para beber. La tribu observaba con atención, absorbiendo cada enseñanza. Los adultos compartían sus conocimientos ancestrales, mientras él aportaba técnicas aprendidas en años de trabajo en los llanos. La combinación de experiencia práctica y tradición generaba un aprendizaje mutuo que fortalecía los lazos entre ellos. Durante la pausa, surgió un momento de reflexión. El ganadero se sentó junto a un pequeño arroyo y observó a los niños jugar cerca del agua, riendo y olvidando momentáneamente el miedo y la incertidumbre recientes. Pensó en la magnitud de su acción, no solo había salvado vidas, sino que había permitido que la esperanza y la alegría regresaran a quienes más lo necesitaban. Comprendió que la valentía verdadera no se medía solo en enfrentamientos, sino en la capacidad de cuidar, enseñar y proteger sin esperar nada a cambio. Esa noche, el jefe Apache convocó nuevamente al ganadero cerca del fuego principal. Los miembros de la tribu se reunieron alrededor, formando un círculo que transmitía solemnidad y respeto. El jefe habló de la importancia de la lealtad, la valentía y el honor, y reconoció públicamente al hombre por su acto heroico. La frase sobre las 30 mujeres Apache se volvió a mencionar, y el ganadero comprendió su verdadero significado: no era un premio material, sino un símbolo de confianza, alianza y gratitud profunda. Cada gesto, cada palabra y cada mirada del jefe reflejaban respeto, no posesión. El ganadero aceptó el gesto con humildad, inclinando la cabeza y mostrando respeto por la tradición Apache. Comprendió que la verdadera recompensa no estaba en bienes materiales, sino en el respeto, la confianza y la gratitud de toda una comunidad. Esa comprensión fortaleció aún más su vínculo con la tribu y consolidó su papel no solo como protector, sino como aliado y amigo. Al día siguiente, el grupo reanudó su viaje hacia el lugar donde la tribu podría establecerse de manera segura y comenzar a recuperar lo que había perdido. Cada paso estaba lleno de precaución, pero también de confianza. La tribu confiaba en el ganadero y sus decisiones, mientras él aprendía a valorar aún más la sabiduría, la resistencia y la unidad de la comunidad Apache. La combinación de experiencia y tradición resultaba poderosa, juntos podían enfrentar cualquier desafío. Durante el trayecto, surgieron pequeños incidentes que pusieron a prueba la cooperación del grupo. Algunos niños se separaron momentáneamente del grupo, y adultos tuvieron que ayudarlos a regresar al sendero seguro. El ganadero enseñó cómo organizar patrullas y vigías para asegurarse de que nadie quedara atrás, y cómo mantener la calma en situaciones de emergencia. Cada desafío superado reforzaba la confianza mutua y la capacidad de la tribu para enfrentar futuros obstáculos. A medida que avanzaban, el ganadero también comenzó a notar cambios en sí mismo. Su vida solitaria, marcada por la rutina y la independencia, ahora estaba llena de propósito y responsabilidad hacia otros. Comprendía que la verdadera valentía incluía empatía, cuidado y comprensión de las necesidades de los demás. La experiencia con la tribu le enseñaba lecciones sobre liderazgo, humanidad y la importancia de actuar con integridad y respeto hacia diferentes culturas. Esa tarde, al llegar a un claro protegido por colinas y árboles, la tribu decidió establecer un campamento temporal. El ganadero ayudó a organizar el área, distribuyendo responsabilidades y asegurando que todos tuvieran agua, alimento y refugio. La comunidad trabajó unida, y cada acción reflejaba la cooperación que habían aprendido durante los días anteriores. Los niños corrían y jugaban, los adultos coordinaban tareas, y el ganadero observaba con satisfacción cómo la unidad y la organización del grupo se fortalecían.
Durante la noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo se llenaba de estrellas, el jefe apache volvió a acercarse al ganadero. Esta vez, su mirada no solo expresaba respeto, sino también un profundo agradecimiento. Le transmitió que su acto heroico sería recordado por generaciones y que la alianza creada entre ellos representaba la continuidad y protección de la tribu. El ganadero comprendió que lo que había comenzado como un acto de ayuda se había transformado en algo mucho más significativo, una relación basada en confianza, respeto y gratitud mutua. Antes de dormir, el hombre reflexionó sobre los días recientes. Comprendió que había experimentado algo único, la posibilidad de unir culturas distintas, proteger vidas y enseñar habilidades que serían útiles a largo plazo. Su valentía había salvado a la tribu, pero su paciencia, comprensión y respeto habían construido la verdadera recompensa, la confianza y admiración de un grupo entero. Se dio cuenta de que su vida solitaria nunca volvería a ser igual, pues ahora estaba marcada por un vínculo profundo con una comunidad que lo valoraba y respetaba. Al amanecer, el grupo estaba listo para continuar. El ganadero lideraba con firmeza y calma, enseñando, protegiendo y guiando a la tribu con dedicación. Cada paso reforzaba la lección de que la verdadera valentía se mide no solo en fuerza física, sino en la capacidad de cuidar, respetar y enseñar. La historia de su heroísmo, el reconocimiento del jefe apache y la confianza de la tribu comenzaban a consolidarse como una leyenda viviente, un relato de coraje, respeto y solidaridad que se contaría por generaciones. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando de luz dorada el valle donde la tribu apache y el ganadero habían encontrado refugio. Aquella mañana era diferente, se sentía una mezcla de tranquilidad, expectativa y alegría contenida. Después de días de caminatas agotadoras, enfrentamientos peligrosos y desafíos constantes, la tribu había llegado a un lugar seguro, donde podrían descansar, reconstruir sus hogares y recuperar algo de normalidad. El ganadero, como siempre, estaba atento a cada detalle, asegurándose de que todos tuvieran agua, alimento y un refugio adecuado. Mientras los miembros de la tribu comenzaban a organizarse, el jefe apache decidió realizar una ceremonia especial. Esta no era una ceremonia religiosa, sino una tradición ancestral para honrar a aquellos que habían realizado actos de gran valor y habían protegido a la comunidad. Todos se reunieron alrededor de un gran fuego, y el ambiente estaba cargado de respeto y solemnidad. El ganadero, consciente de la importancia del momento, se colocó junto al círculo, manteniendo la postura humilde que había aprendido a adoptar frente a los apaches. El jefe habló con voz firme y clara, usando palabras que el ganadero entendía parcialmente, pero cuya intención era inequívoca. Hablaba de la valentía, del coraje y de la generosidad del hombre que había arriesgado su vida para salvar a la tribu. Cada gesto, cada mirada del jefe reflejaba respeto y gratitud, y cada miembro de la comunidad observaba con atención y reverencia. Cuando mencionó nuevamente la frase sobre las 30 mujeres apaches, el ganadero comprendió completamente su significado, no era un premio material ni un derecho, sino un símbolo de alianza, respeto y honor. Era la manera de la tribu de expresar la gratitud más profunda hacia quien había protegido su vida y su cultura. El ganadero aceptó el gesto con humildad, inclinando la cabeza en señal de respeto. Comprendió que lo más valioso que había recibido no era tangible, era la confianza de toda una comunidad, la gratitud de quienes habían visto en él un protector y un aliado. Esa lección le quedó grabada en el corazón, la verdadera recompensa no siempre se mide en riquezas, sino en la estima y el respeto que uno se gana a través de actos de bondad y valentía. Durante los días siguientes, el ganadero ayudó a la tribu a organizar su nuevo asentamiento temporal. Enseñó cómo distribuir recursos, cómo proteger el campamento y cómo aprovechar lo que la naturaleza ofrecía de manera segura. Cada acción, aunque sencilla, tenía un gran impacto. Los miembros de la tribu podían moverse con seguridad, encontrar agua y alimentos, y sentirse protegidos ante cualquier posible peligro. El hombre, que hasta hacía poco vivía solo y dependía únicamente de sí mismo, ahora experimentaba la satisfacción de contribuir al bienestar de toda una comunidad.
Los niños de la tribu comenzaron a acercarse más al ganadero, curiosos y llenos de admiración. Quería aprender de él, escuchar sus historias y, sobre todo, sentir que alguien los cuidaba. Él les relataba con paciencia sus experiencias en los llanos, explicaba cómo sobrevivir en la naturaleza y les enseñaba pequeñas lecciones sobre coraje, paciencia y solidaridad. Los jóvenes escuchaban atentos, y los adultos observaban con orgullo cómo sus hijos aprendían habilidades que podrían ser valiosas en el futuro. Cada historia, cada consejo, fortalecía los lazos entre el ganadero y la tribu. Un día, mientras todos trabajaban juntos para reparar refugios y organizar el campamento, el jefe apache decidió hablar nuevamente con el hombre en privado. Sus palabras, acompañadas de gestos y miradas, expresaban gratitud sincera y reconocimiento profundo. Le explicó que el acto de valentía no solo había salvado vidas, sino que también había asegurado la continuidad de la comunidad. Había demostrado con hechos que podía ser confiable, que respetaba la cultura apache y que actuaba con integridad y honor. El ganadero, aunque humilde, comprendió que su impacto iba más allá de lo inmediato, su acción quedaría grabada en la memoria de la tribu por generaciones. Con el paso de los días, la tribu comenzó a recuperar algo de normalidad. Los adultos retomaban algunas tareas de cultivo y recolección, los jóvenes aprendían nuevas habilidades de supervivencia y los niños jugaban con seguridad. El ganadero seguía acompañándolos, guiando, enseñando y protegiendo, pero también aprendiendo de ellos, sobre resiliencia, cooperación y la fuerza de la comunidad. Cada jornada reforzaba la comprensión de que el respeto mutuo y la solidaridad eran tan importantes como la valentía individual. La relación entre el ganadero y el jefe apache se consolidó aún más. Ambos comprendían que sus mundos eran distintos, pero que la colaboración y el respeto podían unirlos de manera profunda. Las decisiones se tomaban en conjunto, y cada paso que daban reflejaba la confianza mutua que se había construido a través de días de esfuerzo compartido y desafíos superados. El ganadero comprendió que la verdadera grandeza no reside solo en la fuerza física, sino en la capacidad de proteger, enseñar y respetar a quienes dependen de uno. En una de las tardes, mientras el sol descendía y el cielo se teñía de naranja y rosa, el jefe apache convocó a toda la tribu nuevamente alrededor del fuego. Esta vez, el propósito era celebrar la recuperación y la unidad del grupo. Cada miembro de la tribu participaba activamente, algunos cantaban, otros contaban historias de resistencia y valentía, y todos expresaban gratitud y reconocimiento hacia el ganadero. La ceremonia, aunque sencilla, estaba llena de significado. Era un recordatorio de que la cooperación, el respeto y la valentía podían superar cualquier adversidad. El ganadero se sentó junto al fuego, observando a la tribu con una mezcla de satisfacción y humildad. Recordaba los días iniciales, cuando encontró a la tribu asustada y vulnerable, y comparaba ese momento con la alegría y la confianza que ahora se respiraba en el campamento. Comprendió que su intervención había cambiado vidas, pero también que había transformado su propia visión del mundo. La soledad ya no era el centro de su vida, sino la conexión y el compromiso con otros seres humanos. En los días siguientes, la tribu comenzó a planear el regreso a sus hogares originales. Muchos recursos habían sido recuperados, y la protección ofrecida por el ganadero había permitido que no se produjeran más pérdidas. La coordinación, la disciplina y la seguridad que había enseñado se reflejaban en cada acción, los miembros se movían con confianza, los niños jugaban con seguridad, y los adultos podían enfocarse en reconstruir sin miedo constante. La gratitud hacia el hombre se hacía evidente en cada gesto, cada mirada y cada palabra de reconocimiento. Antes de que el ganadero se despidiera, el jefe apache decidió entregarle un gesto final de respeto y gratitud. No era un objeto ni una riqueza material, sino un símbolo de alianza y honor, un collar hecho a mano con significados tradicionales, representando la valentía, la lealtad y la protección que había brindado. El ganadero lo aceptó con humildad, comprendiendo que el valor del obsequio residía en su significado profundo. Era un recordatorio de que los lazos de respeto y amistad pueden ser más valiosos que cualquier riqueza tangible.
Finalmente, llegó el momento de la despedida. La tribu regresaba a sus hogares, recuperando su vida y su cultura, mientras el ganadero se preparaba para continuar su camino. Las palabras del jefe apache y los gestos de los miembros de la tribu dejaron una huella imborrable en su corazón. Comprendió que había vivido una experiencia que trascendía la acción heroica, había aprendido sobre la fuerza de la comunidad, la importancia de la empatía y la gratitud, y el valor de actuar con integridad y respeto hacia otros. Mientras se alejaba del campamento, montado en su caballo y observando cómo la tribu se perdía en la distancia, el ganadero reflexionaba sobre todo lo vivido. La historia de aquel encuentro inesperado, su intervención y la gratitud expresada por la tribu apache se convertiría en un relato memorable, una lección sobre coraje, solidaridad y respeto entre culturas distintas. Sabía que, aunque su vida continuaría en soledad, su corazón llevaba consigo la experiencia de haber hecho una diferencia real en la vida de muchos. Los días siguientes trajeron nuevas aventuras y desafíos para el ganadero, pero la memoria de la tribu y el vínculo construido permanecieron con él. Cada vez que recordaba el viaje, la protección de la tribu y la ceremonia del reconocimiento, comprendía que la verdadera valentía se mide no solo por la fuerza, sino por la capacidad de cuidar, enseñar y respetar. La historia que comenzó con un encuentro inesperado se había convertido en una leyenda de vida real, recordando a todos que el coraje y la generosidad pueden transformar destinos y unir corazones. Finalmente, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas y la noche llenaba el cielo de estrellas, el ganadero miró hacia el horizonte y sonrió. Su vida había cambiado para siempre, había conocido la gratitud genuina, había aprendido sobre la fuerza de la comunidad y había experimentado la verdadera amistad y respeto entre culturas diferentes. La historia del hombre que salvó a la tribu apache y fue honrado por su valentía quedaría grabada no solo en su memoria, sino también en la de aquellos a quienes ayudó, convirtiéndose en un relato que se contaría de generación en generación como un ejemplo de coraje, honor y humanidad compartida.